Vale, fantástico. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Lo primero, muchas gracias a todos por venir con esta nueva iniciativa. Como decía, no es fácil que la gente asista a los directos, porque ya con las grabaciones mucha gente lo deja y yo agradezco que podamos estar aquí compartiendo ya no solo la presentación, sino luego dudas y comentarios y visiones de cada uno, ¿no? Yo creo que en ese enriquecimiento es donde está el valor. Y precisamente por eso tenía ganas de reactivar este proyecto que he llamado lecturas de inversión, porque los que me seguís hace mucho tiempo, hicimos una serie de encuentros que lo llamamos lecturas de trading y que tuvieron bastante éxito, porque básicamente lo que hacíamos es coger libros de trading, de bolsa y tal, y los comentamos. Había un ponente que los desgranaba o destacaba alguna cosa del libro y creo que funcionaron muy bien. A la gente les gustó y todos aprendimos mucho. ¿Qué pasa? Que yo a lo largo de los años he ido evolucionando, como muchos ya sabéis. Tengo un enfoque más de gestión de carteras, análisis fundamental, por supuesto también Wyckoffniano, etcétera, y creo que había que abrir el abanico. Entonces, ha sido un cambio estético, le hemos llamado lecturas de inversión, pero el enfoque es lo mismo y esto da juego a que podamos hablar de otras muchas cosas, ¿no? Y que se puede hablar también de cosas más de trading técnico, pero también de fundamental, de carteras, de macro, de un montón de historias, ¿no? Siempre con el hilo de los libros. Y, y tenía ganas de empezar por este libro de Robert Lichelo, que si no estoy equivocado ya no está en español, está solo en inglés. Porque, bueno, yo lo aprendí hace mucho tiempo, muchos años que lo vi, y me pareció una manera interesante. Ahora veréis cuál es el enfoque de Lichelo y sobre todo para el contexto que estamos viviendo a día de hoy. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo a día de hoy? Inflación alta. Se parece o se puede parecer mucho a la década de los 70. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrarnos con, no sabemos qué va a pasar en los próximos 5 6 7 8 años, nadie lo sabe. Pero este entorno de inflación alta que se puede enquistar ahí y tipos de interés altos, no sería nada raro que provocasen cierta lateralidad del mercado o ciertos repuntes, pero de nuevo caídas. Hablaban de que puede venir de nuevo una nueva bajada, ¿no? Una nueva crisis bursátil, porque todavía parece que están los bancos en Estados Unidos con bastantes problemas, consiguen las quiebras, en fin, la inestabilidad geopolítica y económica yo creo que sigue presente. Y en un contexto de este estilo, lateral o lateral bajista, esta estrategia de Robert Lichelo es súper interesante. Incluso también en periodos netamente alcistas. Lo que pasa es que en periodos netamente alcistas hay otros planteamientos, como el clásico buy and hold, que lo superan. Pero yo siempre digo que esto de superar, ser mejor, buscar la estrategia perfecta, es absurdo. Al final lo que se trata es de encontrar un planteamiento, una estrategia, un sistema que sea rentable y con el que te sientas cómodo. Y ya está. Y si el día de mañana hay otro sistema que te podría haber dado 2 puntos más porcentuales, pues sí, es una pena. Pero si tú has conseguido rentabilidades positivas y rentabilidades altas, pues eso que te lo llevas. Y sobre todo has hecho algo que tú controlas, que dominas, y por lo tanto lo vas a poder seguir haciendo en el futuro. Y este sistema de Robert Lichelo, ya veréis que tiene mucha lógica y está muy bien. Cuando lo reducimos a lo básico, es bastante intuitivo y tampoco está descubriendo nada extraordinario. Pero bueno, tiene una manera interesante de enfocarlo, súper sistemática, súper sencilla, no es necesario hacer absolutamente nada, prácticamente nada, y a largo plazo los rendimientos vamos a decir, pueden ser, porque ahora haremos alguna matización, pero muy buenos, ¿no? Entonces, nada, pues me animé a hacerlo de este libro. Luego, además, ya aprovechando, cuando terminemos, me gustaría lanzaros un par de novedades, uno en cuanto a formación, que creo que a muchos os va a interesar, incluso muchos que ya estáis haciendo, habéis hecho alguno de los cursos nuestros. Y luego otro proyecto que estamos en desarrollo con Samuel y Carlos Maraver, que también me gustaría comentaros aquí en Petit Comité porque todavía no es público, aunque lo será, esperamos que dentro de algunas semanas. Bueno, que me enrollo con esta introducción. La máquina de hacer dinero Robert Lichelo, o como el título dice, cómo ganar 1 millón de euros en bolsa automáticamente. Un título un tanto sensacionalista, no voy a decir que no, pero bueno, ya sabéis cómo son los americanos, que para todos son muy exagerados. Bueno, básicamente lo que Lichelo plantea es un sistema automático. En el libro lo llaman GIA, ¿vale? Gestión de inversión automática. Ya entenderéis por qué, porque se hace con una Excel
Excel que os vamos a compartir a todos, os voy a compartir con todos y ya está. Es cuestión de, ya veréis, de llevar las inversiones y un planteamiento e ir siguiéndolo de manera sistemática con paciencia en el largo plazo. Esto, por supuesto, es un sistema de inversión de largo plazo, ¿vale? Eso es lo primero. Bueno, es literalmente una máquina de hacer dinero porque es súper sistemática. No, se puede plantear algún reducto para hacer algo de inversión más cualitativa, pero es muy, muy objetiva, como veréis luego. Es realmente una evolución de un planteamiento que hizo el propio autor, el Shinx Robest, ¿vale? Que explicado en ese libro, pero bueno, que básicamente esta es la versión terminada y sería válido para prácticamente cualquier activo. Acciones, ETFs, fondos de inversión. Ya veremos luego alguna característica también que tienen que tener que es importante, ¿no? No está pensado para expertos. Eso es bueno y es malo. Los mismos expertos pueden desarrollarlo y sacarle incluso mucho más jugo, como luego también creo que podremos ver. No exige habilidades matemáticas. Estas son las propias características que el Lichelo comparte en su libro, ¿no? No consume mucho tiempo, no requiere mucho capital. Se puede plantear esta estrategia con $500, $1000, $2000. Obviamente, cuanto más dinero se le meta a la máquina, pues aunque el retorno porcentualmente sea el mismo, pues lógico, pero el neto final evidentemente va a ser mayor, ¿no? No es un sistema tampoco que requiera aportaciones periódicas. Ya sabéis que en largo plazo viene muy asociado a el ir haciendo aportaciones periódicas. Es una manera de ir alimentando los activos, la inversión, y esas aportaciones periódicas además lo que hacen es diluir el riesgo del timing, de equivocarse en un mal momento. Si metes todo de golpe en un momento de burbuja, pues te puedes pasar 7 años perdiendo. Si vas poco a poco haciendo aportaciones periódicas, ese riesgo de timing se diluye y las estrategias de inversión a largo plazo son muy importantes. Esta estrategia ya veréis que no lo requiere, pero también se podrían hacer aportaciones periódicas, como luego vamos a ver en la Excel, ¿vale? Y luego se pueden aplicar a un solo activo o a una cartera de activos, ¿vale? Que puede incluir desde una clase de activo única, como puede ser renta variable, como diferentes clases de activos. Yo puedo hacer una cartera de renta variable, renta fija, oro, y en esa cartera aplicarle el sistema de Robert Richello. Bueno, como dice el propio autor, probablemente es el método de inversión más seguro jamás inventado. Bueno, yo creo que también se flipa un poco, pero bueno, yo creo que la solidez es bastante interesante, ¿no? Y ya digo, es un sistema de inversión, de gestión, no de selección de activos. No de selección de activos. Y luego veréis por qué, porque esto creo que es una gran ventaja, porque permite que sobre el marco del GIA, del sistema de Lichelo, nosotros podamos pues aplicar un concepto de inversión, una filosofía de inversión, una estrategia concreta de inversión. Luego lo veremos, ¿no? Con un ejemplo concreto y os dejaré también algunas píldoras para que podáis darle vueltas al asunto. Bueno, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué carencias detecta Lichelo para intentar desarrollar este sistema? Bueno, básicamente que un buy and hold, espero que todo el mundo sepa lo que es, sino básicamente es, yo invierto, por ejemplo, en un fondo, un ETF del SP500, es lo más naif que hay de la inversión, pero que es una estrategia muy interesante, y ya está, y me olvido. Me echo a dormir durante 20 años, 25 años, y dejo que esa participación vaya fluctuando y en el largo plazo, sobre todo cuando pasan más de alguna década, la rentabilidad que va a obtener esa participación en el SP500 pues no sería nada raro, porque así lo dicen los históricos, porque así lo dice un poco la lógica económica y financiera. La rentabilidad puede estar en torno al 8-9% en términos reales, lo cual está bastante bien, ¿vale? Y sí, ¿ha habido ahí algún micro? Bueno, eso sería una estrategia de buy and hold, me olvido y tal, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que detecta Lichelo, y es cierto, dice, bueno, la estrategia de buy and hold está muy bien, pero tú tienes a día de hoy una participación del SP500 que te va aumentando un 100% y de pronto te comes una crisis donde cae un 50%, vas a necesitar, si no haces nada, vas a necesitar de varios años o una temporada muy importante para que eso se recupere y que tu inversión pueda salir ganadora. Eso es un problema. Se habla de que
es una de las críticas que él hace, ¿no? Que la renta variable, las acciones, son una buena protección contra la inflación, pero que, ojo, es una buena protección con la inflación a muy largo plazo, y cuando soportamos esos periodos, esas décadas incluso, hemos pasado décadas donde el mercado ha sido relativamente lateral. 2008, 2010, la década de los 70, podríamos entrar en una década un poco otra vez perdida por todos los condicionantes que estaba comentando. Entonces, en esos momentos, la renta variable en sí no es una protección contra la inflación, porque en términos netos no termina aumentando. Y eso, un inversor de comprar y mantener, lo va a tener complicado. Luego también él detectaba, y eso yo creo que estaréis de acuerdo, que la mayoría de los inversores, bueno, todos los inversores tenemos sesgos emocionales, nos dejamos llevar por las emociones y vamos a golpe de rumor, de noticias, de foro, de modas, etcétera, y eso es un problema porque cometemos errores. Entonces, si conseguimos sistematizar un método de entrada, de salida totalmente específico, nos vamos a quitar de golpe todas esas emociones. Y eso lo proporciona la máquina de Lichelo. Y luego también, claro, que si uno se lleva a la gestión profesional, fondos de inversiones profesionales, ahí hay un debate enorme, enorme, que podríamos estar aquí horas, podríamos hacer un seminario, porque es cierto que tiene ciertas carencias, aunque por un montón de incentivos y de cosas que no quiero ahondar, pero es verdad que hay muchos fondos que no terminan de hacerlo bien, y muchos inversores que no tienen conocimiento, pues al final hacen buy and hold en estos fondos y no terminan de encontrar rendimiento. Por lo tanto, quiere desarrollar un sistema que sea totalmente objetivo y que ayude a sacarle partido al mercado, ¿no? Bueno, hay una frase que he destacado aquí del propio libro que me hace mucha gracia, un poco exagerada, no estoy totalmente de acuerdo con él, pero parte de razón tiene, que dice: un pequeño truco que le ayudará a ahorrar dinero es el siguiente. La próxima vez que tengas en tus manos un folleto informativo de un fondo de inversión, sea el que sea, haga un avión de papel y échalo a volar por la ventana más próxima, ¿no? Un poco en esa crítica a la gestión profesional, que ya digo, no creo que sea así, no me quiero meter en este jardín ahora mismo, pero que bueno, que evidentemente está bien plantearlo. Bueno, claro, aquí uno de los grandes problemas que hay en el mundo, hay muchos problemas, ¿no? Muchas cosas que trabajar y que desarrollar en términos de habilidad, pero una de las más importantes, desde luego, es la gestión de las salidas. O sea, yo entro, puedo plantear timing para hacer una buena entrada, pero ser capaz de salir cuando hay que salir no es fácil, no es nada fácil, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en el largo plazo. Lo comentábamos antes, tú estás en el largo plazo disfrutando de que tus acciones se estén revalorizando en ese SP500, por ejemplo, en ese fondo del SP500, y de pronto te viene una crisis como la actual donde caen un 20, un 25, un 30%. Dices, ¿por qué no me he salido cuando estaba el mercado en máximos? Porque no es fácil. Sí, sobre la teoría, pues sí, te trazas una directriz, sí, las valoraciones estaban muy altas, un montón de sís, pero a la hora de la verdad no es fácil. Por lo tanto, si tienes un mecanismo que te marque exactamente cuándo te tienes que salir, lo cual es a veces contraintuitivo, porque cuando el mercado está subiendo, toda la teoría bursátil te dice que tienes que intentar mantener las ganancias y dejar que corran esos beneficios. Sí, pero te puede pasar que te lo comas y que al final se te gire y no lo aproveches. Por lo tanto, hacer algo contraintuitivo, que es precisamente vender cuando el mercado está subiendo, a largo plazo funciona. No digo que sea más eficiente que aprovecharse del momentum, ¿vale? Si alguien tiene técnicas para aprovechar el momentum y dejar que las ganancias corran, fantástico, ¿no? Y habrá otros libros que trataremos en este formato y seguro que nos dan muy buenas ideas de inversión. Pero buscarte un mecanismo automático que te obligue a salirte cuando el mercado está subiendo es buena idea. Y lo contrario, aprovechar un mecanismo 100% automático, sistemático, objetivo, que te diga que compres cuando el mercado está bajando, es también interesante, ¿vale? Porque te hará comprar a precios más bajos, ¿vale? Cositas, vamos a ir directamente. Bueno, ahí otra cosa que daría para mucho debate, y eso lo plantea Lichelo en su libro, dice que la inversión no es un arte, es una ciencia. A ver, yo creo que tiene mucho de arte, pero cierto también que tiene algo de ciencia. Se puede, más que plantear en términos científicos, que yo creo que es una palabra muy, muy, muy grande para la inversión. Yo siempre he dicho que la inversión es una ciencia social, no una ciencia pura.
porque depende de la acción humana, de las decisiones que toman las personas. Una ciencia pura tiene unas reglas estrictas y funciona así, pero en inversión, en economía, 2 más 2 no siempre es igual a 4, porque somos nosotros los que estamos interactuando en esa ecuación, ¿no? Las personas, con emociones, consejos, con problemas. Pero sí que es verdad que se pueden plantear cosas objetivas, matemáticas, que a largo plazo te den rentabilidad, que se trata de eso. No se trata de plantear o de querer ser aquí el tío más talentoso del mundo, sino de ganar pasta. Y esto te lo proporciona en el largo plazo y yo creo que es interesante. Y aquí hace una introducción al planteamiento que decíamos de comprar barato y vender caro, ¿vale? Cuando sube. Comprar en las caídas y vender en las subidas. Que muchos de vosotros, igual que venís del análisis técnico, estáis reaccionando ya de manera contraria, porque ya digo, se suele decir, cuidado con los valores que están cayendo, ¿vale? Porque pueden estar en una tendencia bajista y no sabemos hasta dónde pueden caer, y no cortes las ganancias cuando el precio está subiendo, pero luego lo matizaremos. Pero ya os digo yo que en gestión de carteras, en inversión a largo plazo, en activos o en planteamientos que sabemos que no van a quebrar, es una estrategia más que válida y muy interesante. Bueno, aquí Lichelo plantea lo que es la estrategia, las martingala, que básicamente es ir apostando cada vez más a la baja, a medida que el precio te va cayendo y tal, ir apostando. Si tienes dinero infinito, pues son estrategias ganadoras. Y pone el ejemplo de unos árabes, que siempre se tiene la imagen de que tienen dinero infinito, que van a un casino y que están siempre apostando porque no temen perder, ya vendrán las buenas jugadas y al final terminarán ganando. Bueno, es una hipérbole, evidentemente, pero lo que nos ayuda a entender es el planteamiento básico del sistema de Lichelo, que es comprar más cuando los precios están cayendo y empezar a vender cuando los precios están subiendo. Y hacerlo de una manera totalmente automática. Aquí plantea Lichelo una mejora, porque la idea es hacerlo de manera más eficiente, una mejora a los dos sistemas de gestión monetaria más conocidos que precisamente hacen esto. Uno es el DCA, el famoso DCA, que levante la mano quien no lo conozca, pero creo que todo el mundo, el Dollar Cost Averaging, y el otro, el índice del doble dólar, que vamos a hablar del índice del doble dólar y del Dollar Cost Averaging ahora mismo. El Dollar Cost Averaging, el ir promediando a la baja, lo único que plantea es algo tan sencillo como cada vez que, un segundito, es que va entrando, no os penséis que es fácil, pero a medida que voy haciendo la charla voy admitiendo a gente en el seminario. Y estoy con los dos focos. Bueno, el DCA lo que plantea simplemente es lo que dijimos antes, ir metiendo dinero mes a mes, trimestre a trimestre, haciendo aportaciones, en principio siempre de la misma cuantía. Imaginad que vosotros tenéis una capacidad de ahorro mensual de 200 euros. Ya está, todos los meses o todos los trimestres metéis 200 euros en vuestro sistema, en vuestra gestión pasiva, en vuestra cartera, en lo que sea. ¿Alguien quería hablar? De vez en cuando escucho como el micro. ¿No? Bueno, os pongo en mute, ¿vale? Y si alguien quiere hablar, que se desmutee. Bueno, el Lichelo habla por encima del DCA, que es una estrategia muy conocida, y habla del índice del doble dólar, que también es muy conocida, pero igual no tanto. El índice del doble dólar lo que intenta es aprovecharse de ese esquema y redoblar el esfuerzo de inversión cuando el mercado cae mucho y cuando el precio está subiendo, no hacer tanto esfuerzo de inversión. ¿Cómo lo plantea? Muy sencillo. Imaginad, aquí en la tabla se ve muy bien. A ver, anotate. Este es el precio de un fondo, por ejemplo, del SP500 o de una acción concreta. Lichelo plantea todo su sistema para acciones, para empresas. Y luego veremos cosas que creo que pueden ser interesantes. Bueno, imaginaos que este es el precio de cotización de esa empresa en la que tú vas a invertir. Y tú vas a meter dinero todos los meses. Vas a hacer un DCA, pero lo vas a hacer doblado. ¿Cuál es el sistema doblado, ¿no? del índice del doble dólar? Pues muy sencillo. Tú vas a empezar a meter una cantidad fija todos los meses, independientemente de cuál sea el precio de cotización. ¿Vale? $75, el precio está a 13,98, pues eso serían pues, 5 acciones, ¿no? Más o menos. Cuando el mercado cae un 10% o más, doblas la apuesta.
En vez de 75, metes 150. Por lo tanto, estás adquiriendo no solo más acciones porque están más baratas, sino que muchas más acciones porque además estás metiendo el doble. De ahí el doble dólar. Que el mercado sigue cayendo un 10% adicional, metes otro doble, ¿vale? Doblas la apuesta y metes $300, lo que en este caso sería muchísimas más acciones, primero porque las acciones están más baratas y segundo porque estás metiendo el doble de lo que metiste el mes pasado o el trimestre pasado. De esta manera consigues, ya digo, que en las bajadas estás acumulando muchísimo, por lo tanto tus precios medios estarán muy bajos y en cuanto el precio repunte vas a poder, en principio, obtener mucha rentabilidad. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿No? Que estas son estrategias ciertamente martingala, ¿no? Como decía, ¿no? Apostar siempre a la baja. Que necesitas que el activo no quiebre. Si te quiebra, lo pierdes todo, ¿vale? Y eso en bolsa ya sabéis que puede pasar. Si apuestas a una empresa concreta, te puede ir muy mal. Necesitas dinero infinito. Hombre, si no te quiebra, no tanto, pero puede llegar un momento en que no tengas reservas de cash para seguir doblando la apuesta y el mercado siga cayendo, ¿vale? Y luego, como él dice, el mercado a veces puede estar cayendo poquito a poco en fracciones menores del 10% y tú seguir para abajo, pero esa cifra tan exacta del 10% te impediría ir aumentando la apuesta y por lo tanto aprovecharte del repunte, ¿no? Entonces dice, bueno, el DCA y el índice del doble dólar no funcionan bien. Bueno, pues yo planteo una alternativa que es este GIA, esta estrategia, que es la que vamos a empezar a hablar ahora y que creo que es muy interesante. Si luego no estáis de acuerdo con la estrategia o tenéis algo que matizar, fantástico. Aquí se trata de aprender de un libro lo bueno y lo malo, ¿vale? A ver si consigo clear. Vale. Vamos a ir al grano. ¿En qué consiste el GIA? Bueno, se hace con una hoja Excel. Vamos a hacerlo de manera muy simple, con el ejemplo que utiliza el autor en el libro, y luego vamos a aplicarlo a un efecto, a un backtesting real con una estrategia concreta, que ya veréis que además es una estrategia bastante interesante, ¿vale? Y lo iremos a la Excel. La Excel os la podréis quedar y utilizarla de modelo si queréis vosotros hacerlo por vuestra cuenta. Bueno, imaginad que nosotros empezamos a invertir con $10.000. Tenemos $10.000 y decimos, venga, vamos a invertir en bolsa. Bueno, lo primero que te dice el Ixchelo es, vale, destina de esos $10.000 el 50% a acciones de empresa y el 50% lo vamos a dejar en liquidez, en cash. Aquí veremos que puede haber alternativas, porque como decía, no siempre tiene que ser acciones. Pueden ser fondos, ETFs, estrategias concretas, pero vamos a dejarlo con acciones, ¿vale? De momento. Y el 50% lo dejamos en liquidez. Pero liquidez no tiene que ser exactamente cash, puede ser equivalente de liquidez. Y ahí tenemos un enorme abanico de alternativas, desde fondos monetarios, depósitos, incluso emisiones de renta fija a corto plazo. No voy a entrar en el capítulo de la liquidez, pero hoy día con los tipos de interés tan altos que estamos viviendo, es una época fantástica para ese 50% en liquidez, aprovecharlo de una manera activa y sacarle mucho partido. Por lo tanto, ya veréis que todos los ejemplos que vamos a hacer luego en la Excel, he ignorado totalmente el concepto de liquidez, solo me he centrado en la revalorización de la cartera de renta variable, pero imaginad que estamos precisamente en un sistema propicio para esa parte poder sacarle bastante jugo. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nosotros empezamos con 5.000 euros en acciones, esto lo ponemos en nuestra hoja Excel, en la primera columna, y otros 5.000 euros en metálico. Fácil, de momento hasta un niño chico lo puede hacer, ¿no? Vale, luego vamos a montar un par de columnas más que luego veréis para qué sirven y es relativamente sencillo. Una que le va a llamar el CFAF, que es el compensador de factor de ajuste de valores. Bueno, un nombre taco ahí que ya entenderéis que es una chorrada. Que es simplemente el 10% del valor de tus acciones. O sea, si tienes 5.000 en acciones, pues 500. Sencillo, ¿no? Y luego vas a tener un control de cartera, ¿vale? Que el control de cartera va a ser en principio el monto inicial con el que tú empiezas tu parte, tu bloque destinado a renta variable, ¿vale? Bueno, en principio es sencillo, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Si consigo clear y ¿cómo me quito esto? Es que hace tiempo que no utilizo. Aquí, ¿vale? ¿Cómo empezamos?
Bueno, como decía, 10.000 euros o 10.000 dólares, mitad a efectivo, o sea, primero acciones y la otra mitad a metálico. Madre mía, esto es un goteo de gente entrando. Vale. Pasa un mes, ¿vale? Porque yo en ese momento invierto en acciones al precio de cotización que tenga. Bueno, por supuesto, en este primer mes el valor de mi inversión, el valor de mi cartera son 10.000 euros. Lo único que he hecho es dividirlo en acciones y cash. Pasa un mes, revisamos las acciones o la acción, vamos a pensar que es solo una acción, y esta ya ha subido, perdonad, esta ha subido, aquí, lo siento, hasta 5.500. ¿Vale? Ha subido hasta 5.500. El CFAF, que era el 10%, pues es simplemente 550. ¿Vale? Aquí Lichelo sí que plantea que hay un aumento del dinero en metálico porque lo tienen depósitos y le dan un pequeño tipo de interés. ¿Vale? En este caso 25. Pero bueno, es irrelevante a efectos de entenderlo, simplemente va aumentando. ¿Vale? Entonces, lo que plantea Lichelo es, bueno, vamos a hacer una cosa. Conceptualmente, si las acciones han subido con respecto a lo que tú tenías inicialmente en el control de cartera, que era como tu base de acciones, intuitivamente tendríamos que vender. ¿Por qué? Porque han subido las acciones y recordad lo que hemos dicho al principio. Cuando suben las acciones, vale, está el planteamiento de dejar correr los beneficios, pero esto va al contrario. Vamos a intentar ya asegurar y vamos a ir limando y arañando ya y no nos lo vamos a llevar efectivo. Por lo tanto, ya intuitivamente habría como una inercia a vender estos 500 dólares y llevárnoslo a efectivo. Entonces, lo que te dice Lichelo es, bueno, ve la diferencia que hay entre este nuevo valor de tus acciones y tu control de cartera, y en este caso son de 500. ¿Vale? Por lo tanto, en principio, hablaríamos de una recomendación de venta porque las acciones están por encima del control de tu cartera. ¿Vale? Pero esto sería como en principio el consejo de compra-venta. ¿Vale? Te aconsejo que compras o vendes. Pero te hace una nueva medida, ¿no? de ajuste. Te dice, bueno, vale, pero solo vamos a vender si realmente esta cantidad es mayor que este CFAF. En este caso no es así. Está 500, está por debajo de 550. Por lo tanto, no hacemos nada. Dejamos correr un poquito más los beneficios. Por decirlo de alguna manera, no ha sido suficiente revalorización para que el sistema te proponga vender. ¿Vale? Esto sale en esta diapositiva. ¿Vale? Revisamos. Aquí revisamos. Ah, no, perdón. No lo he puesto tal que así. ¿Vale? Pero simplemente no. Aquí lo pongo, ¿no? Pero no se lleva a cabo porque es inferior al CFAF, al factor de aquí, ¿no? Pasa otro mes y las acciones siguen subiendo. Estamos disfrutando de un mercado alcista y nuestras acciones están revalorizándose. Esta columna del CFAF está en 600, un 10%. Nuestro dinero metálico sigue subiendo un poquito porque tenemos interés de un depósito, de lo que sea. ¿Y qué pasa? Ahora, de nuevo, intuitivamente, el sistema nos diría, oye, vende, que se han revalorizado 1.000 dólares y empieza ya a hacer caja, porque si está subiendo, en cualquier momento te da la vuelta. Entonces, ¿cuál sería la idea? En principio, vende por 1.000, pero te dice, no vendas 1.000, compáralo con el código, con el factor, y solo vende la diferencia. Ya está. En principio, la recomendación de venta sería de 1.000, pero como en este caso el código es de 600, lo único que vamos a hacer es 400. Este sí que sería la orden de venta, 400. En ese momento hacemos una orden a mercado de 400. ¿Y qué pasaría el siguiente mes? Que tendríamos más efectivo o equivalente de efectivo, que nos llevamos al dinero en metálico, 5.400 más un poquito más de los intereses, y en este caso el valor de tu cartera ha caído un poquito porque ha vendido, pero ya estás monetizando el mercado y te lo estás llevando a tu bolsillo. ¿Vale? Sigue el mes, o sea, sigue al siguiente mes o al siguiente trimestre y la cartera está en 5.600. ¿Vale? De nuevo, el 10% del CEFAF. ¿Qué pasa? Que sigue estando por encima del control de cartera. ¿Vale? Por lo tanto, de nuevo te diría, vende. Pero en este caso, como está, bueno, en este caso está un poquito por encima, y esto te lo dice Lichelo,
y esto también se puede parametrizar, aunque aquí esté por encima el consejo de venta del código, si es poquito y las comisiones no te van a rentar, olvídalo. O sea, realmente es tan insignificante, ahí se le podría poner una pequeña franja de sensibilidad que habría que ver en cada caso en función del mercado, de las comisiones, pero tiene sentido, ¿no? Si al final es $1, $40, como es el caso, pues no es necesario que se lleve a cabo la compra. Por lo tanto, la venta en este caso. ¿Vale? Llegamos al siguiente mes y fijaros lo que pasa ahora. El mercado cae a 4.400, la acción se hunde, ¿vale? 4.400. Entonces, intuitivamente ya sabemos que lo más probable es que nos diga a comprar, porque el mercado está cayendo. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo mismo lo comparamos con el control de cartera, ¿vale? Que en este caso, el control de cartera, lo tenía aquí puesto. Ah, no, perdón, es el siguiente, ¿vale? Los 4.400, tengo que hacer algo con la gente que entra porque es un goteo que no me deja concentrarme. Vale, 4.400, el código sigue siendo el 10%, 440, y en principio, como el control de cartera es de 5.000, habría que comprar, ¿vale? Porque está más abajo del control de cartera. ¿Cuál es la diferencia? 600. ¿Cuál es el código del factor de valor de tu cartera? 440, 440. ¿Cuál es la diferencia? 160. Esa sería la propuesta de orden de compra. 160. En ese momento, cojo efectivo para comprar renta variable. Es decir, el efectivo no está ahí tonto. El efectivo lo intento rentabilizar con depósitos, fondos monetarios, fondos de renta fija de corto plazo, gubernamental, un montón de historias que puede haber, ¿no? Pero además es una bolsa para cuando el mercado está cayendo, utilizarla y inyectarlo directamente a nuestra bolsa de renta variable. Y eso es lo que hago, ¿vale? ¿Qué pasa el siguiente mes? Aquí. Que el control de cartera aumenta, ¿vale? Porque en el momento en el que he añadido más a la cartera, 160, meto 160 a la cartera. En ese momento hago un poco el mismo planteamiento del principio. La mitad a renta variable y la mitad a cash. Eso quiere decir que la mitad, que serían 80, me lo llevo al control de cartera. Es como que el control de cartera, que era la base de tu cartera, ahora ha subido un peldaño. Y voy a comparar los posteriores movimientos del mercado con esa nueva base, con 5.080. Pero el planteamiento es el mismo. Al mes siguiente, al trimestre siguiente, la bolsa sube un poquito, 4.560. Como está por debajo del control de cartera, 5.080, en principio sería comprar, 520, que sería la diferencia, lo comparo con el código y veo que es 64. Orden de compra. También Lichelo, en este ejemplo concreto, dice que como es poca diferencia, no es necesario hacerlo. Fijaros, aquí ahora mismo puede resultar un poco lioso, no sé qué, pero son 5 columnas y el concepto es hiper tonto. Es que más tonto no se puede hacer una cosa. Bueno, sí, el DCA y el índice del doble dólar, pero separa en renta variable y en metálico, ¿vale? Porque lo que vamos a utilizar son como dos bolsas, para que cuando el mercado de valores, la bolsa suba, voy a ir vendiendo y me lo voy a llevar a cash. Y así voy como asegurándome ganancias. Y cuando el mercado caiga, voy a utilizar mi bolsa de valores para aprovecharme y comprar a precios más baratos. Claro, yo creo que, aunque luego lo tengo en una diapositiva de conclusiones, yo creo que se puede estar viendo ya que esta estrategia, donde es muy interesante, es sobre todo en activos o en mercados muy laterales. ¿Por qué? Pues porque donde un buy and hold en ese mercado lateral no hace nada, se aburre, se pega un tiro, porque al final no va a ganar nada y puede estar 10 años haciendo el tonto. El que haga un GIA, lo que va a estar haciendo es comprando abajo y vendiendo arriba, y clean, clean, y mientras haciendo caja. Y los mercados laterales vienen. Los mercados laterales vienen y pueden durar décadas. Pasó en los años 70, pasó en el año 2000, podría pasar ahora por todo lo que estábamos comentando, y es interesante. Y es interesante. Pero es que obviamente estas estrategias, en un contexto muy alcista, como tuvimos en los 80, como hemos tenido en el 2008 hasta el 2021, una estrategia de buy and hold
que dejaría correr los beneficios, obviamente va a tener más rentabilidad. Pero esta estrategia también va a obtener rentabilidad. Por lo tanto, es, desde mi punto de vista, un planteamiento bastante robusto en cualquier contexto de mercado. No es perfecto, como todo, pero en situaciones de incertidumbre creo que puede dar mucha solidez a mucha gente. ¿Vale? Él, en el libro, si tenéis igual está pirata por ahí, no lo descartaría, hace como diferentes stress test. Primero plantea algún stress test, ¿no? Alguna prueba un poco para que se entienda el concepto, y luego intenta aplicarlo tanto al Dow Jones Industrial como al índice del NISE, ¿vale? Y hace un backtesting en un periodo muy crítico de la economía, que fue del 65 al 70, no, del 66, creo, al 75. ¿Vale? Casi una década, como decía, complicada, donde el mercado fue bastante lateral. Y se ve que efectivamente en esos contextos este tipo de sistema da rentabilidad. Cuando un planteamiento de buy and hold o de incluso dollar cost averaging podría dar pérdidas. Bueno, el planteamiento, voy a traer un par de ejemplos, es este, ¿no? Dice, bueno, este es simplemente un ejemplo teórico. Vamos a suponer una cotización que empieza en 10 y se desploma un 20% después de varios meses, un 20% de caída, ¿vale? Con altibajos. Esto es un mercado lateral. Están números, pero si va de 10, baja a 4, luego 10 y luego baja a 8, eso es un lateral. Bueno, pues aquí se vería la Excel, ¿vale? Vamos a repetir lo que hemos dicho antes. La conclusión es que una estrategia de buy and hold perdería un 20%, lógicamente. En cambio, alguien que hubiese hecho el planteamiento de Lichelo habría ganado dinero. ¿Vale? Con una cartera de 10.000 euros habría ganado 7.000 precisamente porque se aprovecha de esas oscilaciones. Luego hace otro ejemplo muy tonto en el que, bueno, este ejemplo de mercado lateral lo plantea durante 8 años, imaginad un mercado más o menos lateral de 8 años, y esos 10.000 dólares se podrían incluso convertir en el millón. De ahí lo de la máquina del cómo ganar un millón. Es un objetivo teórico. Y además eso, ya sabéis cómo son los americanos. Pero si nos encontrásemos, ¿no? en estas condiciones, con mercado lateral, etcétera, sí que efectivamente se podría conseguir mucho dinero, ¿no? en ese mercado propicio. No sé si el millón de dólares, que obviamente en el ejemplo ad hoc sí que lo consigue, pero sí que desde luego sería un mercado bastante propicio para ello. ¿no? Luego, como decía, hace backtesting en mercados reales. ¿no? No, esto sigue siendo, perdonad, a veces olvido un poco cómo lo planteé. Otro ejemplo de una inversión de 10.000 dólares donde de nuevo no hay movimiento de la cotización, aquí se ve en la izquierda, de 10 a 10, subiendo y bajando, y en un contexto así, en un buy and hold no gana ni pierde porque empiezan 10 y terminan 10, ¿vale? Este sería el precio de la cotización durante todos estos meses, 10 y 10. En cambio, el inversor GIA habría ganado un total de 4.000 dólares, ¿vale? Un 47% de beneficio, precisamente porque en estos momentos en los que el mercado sube un poco, va a hacer caja, va a ganar más dinero, más dinero en metálico, y cuando el mercado vuelve a caer, va a comprar renta variable que aprovechará cuando el mercado de nuevo vuelva a subir. ¿Vale? Bastante sencillito. ¿Vale? Vale, también plantea, que esto es interesante, que en principio este sistema no está pensado tanto para ir haciendo aportaciones periódicas, lo que comentaba al principio, que para eso es más idóneo el DCA clásico, o él habla del Twinvest. El Twinvest está en la Excel, luego si queréis lo comentamos, pero es una tontería, que serían más idóneos para hacer esas aportaciones periódicas. Aún así, se pueden hacer aportaciones periódicas con este sistema. Ahora veremos luego en la Excel cómo se haría, pero bueno, vamos a verlo aquí. ¿no? Básicamente, si yo tengo que incrementar, por ejemplo, voy a meter 3.000 euros añadidos a mi sistema, lo que haré es de nuevo repartirlo al 50%. ¿vale? Y ahora lo que haré será simplemente que el control de cartera sube 1.500 y hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si ha subido la renta variable, lo vuelvo a comparar con el control de cartera, luego lo vuelvo a chequear con el código del CEFAF y esa sería la orden de compra o de venta. ¿Vale? Vale, no me quiero extender demasiado para que estos encuentros sean más dinámicos y luego se puedan revisar en
en tiempo real. Bueno, él luego hace, como decía, algún backtesting en real, ¿no? Con datos reales. Utiliza el fondo de Rose Price New Horizon, que lleva abierto desde el 66, y como decía, en la década de los 60-70 tuvo un comportamiento malo, como toda la renta variable. Fijaros la cotización del 66 al 75. Un inversor que hubiese comprado participaciones en el 66, 10 años después, no habría ganado nada. No habría ganado nada. Eso es muy frustrante, porque 10 años puede ser mucho. 10 años para mí empiezan ya a ser críticos, porque me voy haciendo mayor y lo puedo necesitar para mi jubilación. ¿Qué pasa? Que cuando yo aplico la estrategia de GIA a este mismo fondo, veo que al final mis beneficios llegan hasta 9.000, casi 10.000 dólares, ¿vale? En una cartera de 10.000. En cambio, un buy and hold algo gana porque algo se había revalorizado, pero desde luego muchísimo menos, ¿vale? La mitad. Lo mismo hace un backtesting con el Dow Jones Industrial y coge este mal periodo del 66 de nuevo hasta el 75. Fijaros, ¿no? Esto es una década. Ahora uno lo ve, bueno, sí, aguántalo. Hostia, pero aguántalo 10 años. Es que igual estamos nosotros ahora entrando en esos 10 años y sería un coste de oportunidad importante. Bueno, pues planteado con el Dow Jones, el beneficio del GIA habría cuando un inversor de comprar y mantener no habría ganado nada prácticamente, aquí la rentabilidad habría aumentado al 30% en términos reales. De hecho, cuando cogéis series históricas de la rentabilidad real de la bolsa en esa década, en la década de los 70, fue prácticamente de cero, incluso negativa, un poco negativa. ¿Por qué? Por la inflación. En cambio, aquí le sacamos partido y somos capaces de sacarle un 30%. A ver, lógicamente no es un bagger o un dos bagger, lógicamente, porque estamos en un mercado lateral, pero nos aprovechamos de ello. ¿Vale? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? ¿Vale? Este es el backtesting del NISE. Aquí vemos que en el buy and hold hay años de pérdida. En cambio, con el GIA, pues terminamos siendo rentables todos los años, ¿no? Prácticamente. Vale, y esto ya por ver una parte más práctica, vamos a irnos a la Excel. Bueno, como digo, Lichelo recomienda acciones de empresa. Y eso sería un tema de debate porque, como decía, las acciones de empresa pueden quebrar. Pueden quebrar. Pero claro, ahí Lichelo dice que hay que buscar empresas sólidas, solventes y que tengan negocios muy consolidados. Que la posibilidad de quiebra es prácticamente nula, ¿no? Muy pequeña. Hay un debate ahí, ¿no? También plantea que se puede diversificar, o sea, yo puedo hacer eso no para una acción, sino para una cartera de 5 o 10 acciones. Habla también, y en esto tiene parte de razón, que diversificar en exceso pues puede ser un problema. Cuando uno diversifica, diluye el riesgo de ruina de la cartera por culpa de una mala empresa, pero obviamente estás metiendo más empresas que igual dejan que las buenas compañías no aumenten. Y sobre todo estás bajando la volatilidad de la cartera. Y este tipo de estrategias son interesantes cuando la volatilidad es alta. Ya no solo que el precio suba, pero si sube haciendo además grandes vaivenes, te vas a poder aprovechar de esas compras y esas ventas en los máximos y en los mínimos. Muy interesante. Alguno probablemente ya está pensando y plantear esto en el Bitcoin, que es un activo muy volátil. Fantástico. Me parece una gran idea, sinceramente. Bueno, él, como digo, plantea adquirir buenas empresas a precios razonables. Eso es un concepto de value investing que al final, bueno, es muy sólido y que se podría hacer, ¿no? Entonces él habla de seleccionar las 15 mejores empresas del Dow Jones. Bueno, vamos a hacer eso. Este tipo de estrategias y de sistemas están al alcance de todo el mundo, pero nadie los hace. ¿Por qué nadie los hace? Porque todo el mundo se obsesiona en la rentabilidad y parece que hacer un planteamiento de inversión a largo plazo tonto es aburrido y poco sofisticado. Todo el mundo quiere operar 2 horas mientras te tomas un daiquiri en la playa, todo el mundo quiere analizar las empresas más extrañas del mundo y que tú solo las has descubierto y que sabes perfectamente dónde está el valor, que es magnífico. Pero, hostia, es que hay una cantidad de planteamientos sencillos, rentables en el largo plazo. Y uno de ellos es este: coger las 15 empresas más fuertes y actualizadas. Bueno, el Dow Jones Industrial, son 30 empresas, ya de por sí son empresas muy gordas de Estados Unidos, muy gordas. Bueno, pues podemos hacer algo muy sencillo, y eso lo he hecho yo con un backtesting profesional, que es decir, bueno, de esas grandes empresas me voy a coger las 15 que siempre estén más baratas.
en términos de beneficios. Algo tan sencillo. Es el ratio PER a la inversa. Y eso se podría incluso sofisticar. Pues se pueden coger otros ratios e incluso algún otro parámetro. Pero algo tan sencillo como voy a cogerme las 15 empresas que siempre estén más baratas en términos de precio por beneficio. Es decir, que ganen más beneficio con respecto al precio que cotizan. Bueno, pues este sistema, desde el año 99, no se ve aquí bien, pero este es del año 1999, hasta el día de ayer, que hice el testing, esta estrategia ha conseguido casi un 10% de retorno. Es la línea roja. Y en azul tenemos el SP500, que tiene un 7% aproximadamente de rentabilidad en este mismo periodo. Ojo, 1999. Esta estrategia, igual que el SP500, ha sufrido una crisis de las .com, una crisis financiera del 2008, un COVID y ahora la crisis que estamos envueltos. Y aún así, casi un 10%. Más allá de Lichelo, más allá de la idea de Lichelo, tenéis una idea súper interesante para plantear una inversión que os va a quitar 0 minutos, bueno, soy andaluz, muy poco tiempo de vuestra vida. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué pasaría si le aplicamos Lichelo a esta estrategia? Bueno, una estrategia de este estilo, a día de hoy, te diría tener en cartera estas 15 empresas. Creo que se conocen todas. ¿Vale? JP Morgan, 3M, Caterpillar, Cisco, American Express, etcétera, 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 ¿no? Son grandes empresas y muy sólidas. Estas son a día de hoy las que están más baratas en términos de precio por beneficio. Bueno, pues vámonos a la Excel, ¿vale? Que esta es la que os dejaré, que espero que os sea interesante. Por aquí lo tengo. GIA. Y aquí está, lo he llamado sistema Dow Jones, sistema DJ. ¿Y cuál es la idea? Uy, esto era una columna de información solo. Me he cogido cuál sería la cotización de esa estrategia y me la planteo como si fuese una sola acción. Esto tiene matices porque luego habría que comprar las acciones, pero en términos de backtesting lo podemos plantear así. ¿Y cuál sería la idea? Bueno, por cierto, Lichelo plantea al final del libro que se puede plantear el GIA con un 50% acciones o los activos que tú vayas a comprar y un 50% cash. 50-50. Lo cual está muy bien. Pero luego dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, que no seas gilipollas y pon más peso en renta variable y menos en cash. Un 70-30, un 80-20. ¿Por qué? Porque al final la renta variable es lo que te va a hacer ganar más dinero. Con la renta fija o con el cash vas a poder, y más en los tiempos actuales, vas a poder sacarle seguro un poquito de chicha, ¿no? Y de emoción. Pero la renta variable a largo plazo te va a dar más dinero. Entonces yo aquí he hecho un planteamiento muy sencillo de 15.000 en acciones y 15.000 en cash. ¿Vale? ¿Qué hago? Bueno, este sería el inicio, 100, y mi cartera, por lo tanto, sería de... Ay, esto está mal, perdón. Esto sé por qué me ha puesto aquí 15.000. ¿Por qué me ha puesto aquí 15.000? Ah, no, claro, perdón. Perdonadme. 20.000. O sea, 15.000 es el control de cartera y el valor de mi inversión son 20.000. 15.000 en acciones y 5.000 en cash. Bueno, no voy a volver a repetirlo todo, pero básicamente sería ver cuando el precio de cotización sube, mi cartera sube, ¿vale? Estas son las participaciones que voy teniendo, mi CFAF siempre es el 10%, que lo comparo con el control de cartera y me da un consejo inicial de compra o de venta. ¿Vale? Si va subiendo el valor de las acciones con respecto a mi control, en principio vende. Pero primero tengo que volver a comparar con el código CFAF para que sea superior. Y cuando esto sucede, ya te da la orden. Todo esto lo tenéis automatizado. ¿Vale? Básicamente aquí te dice, compra 2.000 euros o dólares en acciones. ¿Vale? En este caso vende, recoge beneficios. Eso implicaría vende 17 participaciones. Cuando vendes 17 participaciones, tu cartera baja, tu número de participaciones baja, pero tu cash aumenta. Y esta simulación, insisto, la he planteado sin que el cash tenga un tipo de interés de revalorización. Cuando lo lógico
bueno, no lo he hecho primero porque estoy haciendo un histórico y para hacerlo bien tendría que mirar cuáles eran los tipos de interés en cada momento y no quería volverme loco, al final se trata de entender el concepto. Pero sí que es cierto que si a día de hoy empezamos, este cash podría beneficiarse de lo que decía de los tipos de interés. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, pues el planteamiento que después de todos estos años vamos a tener que esos 20.000 iniciales se han convertido en 161.000. 161.000. ¿Vale? Esto implica, aquí lo tengo, un 9% de CAR, o sea, de revalorización anual compuesta. ¿Vale? Pero con una volatilidad muy pequeña. ¿Vale? Un 3% de volatilidad. Muy poco. Bueno, esta volatilidad no es diaria, que habría que calcularlo diaria, es mensual, porque aquí están las cotizaciones mensuales. Ni tampoco he puesto el drawdown, porque el drawdown también hay que verlo diario, porque entre un mes y un mes puede haber habido una caída que no está contemplada. Pero intuitivamente va a ser más bajo, porque la mitad, y luego de hecho va ganando cada vez más peso, es cash, que la volatilidad es conceptualmente muchísimo más baja. De hecho, si parte de ese cash está en renta fija sin riesgo, la volatilidad de vencimiento es cero, ¿no? Otra cosa es cómo coticen esos bonos, esas emisiones. Por lo tanto, fijaros que estamos casi manteniendo la misma rentabilidad que la estrategia de principio, pero con menor volatilidad y sobre todo sin preocuparnos por los periodos laterales, que ha habido varios y que han podido ser bastante duros de soportar. Este mismo sistema lo tenéis aquí, se podría decir, bueno, voy a hacer aportaciones periódicas. Aquí le he añadido simplemente una columna de aportaciones periódicas, que es, lo que he hecho aquí es un descuento. Una aportación periódica a día de hoy de 250 euros, hace 20 años, pues sería el equivalente a 1.400 al año, ¿vale? O sea, 250 al mes, 3.000 al año, el equivalente hace 20 y pico sería de 1.400. Bueno, vamos a suponer que hacemos cada año esa aportación que es ahorro. Bueno, pues eso iría la mitad a acciones, la otra mitad a cash y ayudarían a seguir aumentando un poco la rentabilidad. ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Y por ir ya un poquito más al grano, que esos 20.000 se habrían convertido en más de 170.000. Con esta estrategia del Dow Jones que hemos comentado. Vale, he planteado aquí unas aportaciones mensuales, un crecimiento del 3% para el tema del descuento. Podría, insisto, haber puesto algo, o podría haber añadido la tasa de tipo de interés, que es cierto que desde el 2008 al 2021 habría sido de cero, ¿no? Pero bueno, algo habría aumentado en la parte de cash. Esto si luego hacemos una TIR, solo, por ejemplo, de los flujos de caja que tenemos en efectivo, sin contar, porque esto sería los flujos contando la parte de la renta variable, esto solo la parte de tesorería, lo que yo voy llevándome ya consolidado de beneficios, estamos hablando de una TIR del 14%, lo cual es bastante interesante, ¿no? Diría yo, esto está mal, esta TIR está mal. ¿Vale? Y una Sharpe, la Sharpe es la Sharpe es una manera muy intuitiva de medir esa eficiencia a la hora de conseguir rentabilidad. Estoy consiguiendo un 9% con una volatilidad, bueno, mensual del 2 y pico por ciento, pero que si lo llevamos a diaria probablemente esté en el 10% aproximadamente. Por tanto, muy interesante, muy interesante. ¿Vale? Como os decía, esta Excel os la voy a mandar a todos, ¿vale? Para que la tengáis, lo podéis utilizar. Y por no enrollarme más, vamos a ir terminando, porque como decía, sobre qué activos se pueden montar estas estrategias, estas guías. Bueno, tenemos tres planteamientos por generar tres bloques. Uno serían estrategias pasivas, es decir, estrategias que no quiebren por definición y que sean además netamente alcistas, si pueden ser. Aquí se me ocurre el SP500, el MSCI World o el Nasdaq, etcétera. Un montón de índices que es verdad que pueden tener periodos malos, caídas y tal, pero que en principio no van a quebrar porque un índice, como siempre digo, puede languidecer, pero quebrar no va a quebrar, salvo que quiebre el país entero. Porque siempre cuando algunas empresas pierdan la condición o el derecho a estar en ese índice, vendrán otras y las sustituirán. ¿Vale? Se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer planteamientos de gestión de carteras más sofisticados, tipo Google. No vamos a entrar en ese territorio porque si no estaríamos aquí. De hecho, luego
En lo que voy a comentar de formación hablo de todo esto, ¿no? En profundidad. Podemos plantear estrategias de cartera permanente, de RAID al IO, de las escuelas de las universidades de Estados Unidos. O sea, hay un montón de planteamientos que no quiebran, donde hacer estrategias de compra cuando cae y venta cuando sube son súper interesantes. Y se pueden plantear, yo creo que ahí muchos os vais a sentir muy cómodos. Y luego también se podría plantear con visiones más activas. Y aquí nos arriesgamos un poco más, porque aquí sería ya buscar acciones concretas. Pero cuidado, te pueden quebrar. Para eso montate una cartera. Y ahí hay un montón de historias. Podríamos incluso ir a dividenderas. Fijaros que las dividenderas, empresas de altos dividendos y recurrentes y crecientes, no solo es que se puedan revalorizar, sino que cuando te pagan el dividendo, eso va directamente a la parte de cash. Está ayudándote a hacer salidas parciales. Hablamos de lo complicado que es hacer salidas. Bueno, pues los dividendos es una manera también automática que no dependa de tu juicio de valor, que nos podemos equivocar, y automáticamente te lo llevas ya a tu parte de cash. ¿Vale? Y luego hay otras, cuantitativas como la que acabamos de ver del Dow Jones. Pero podríamos hablar de la fórmula mágica, que ya sabéis que yo soy un enamorado del planteamiento de Greenblatt, de la fórmula mágica, sobre todo porque también es una manera fantástica para aprender análisis fundamental. Pero hay otras, como las net de Graham. Hay un montón de historias, ¿no? De cuantitativas, que es cierto que sí, en esa cartera ya puede haber algunas que te pueden dar la lata, pero si estás diversificado y estás sobre una base de buenas compañías, te puede ir bastante bien. Te puedes coger ETFs de factores. Igual estoy metiendo conceptos que no todos domináis, pero por ejemplo, el factor small cap es más volátil que la renta variable. Y lo que queremos en este tipo de estrategias son volatilidad. Por lo tanto, imaginad este sistema que yo creo que además es entretenido, porque lo llevas y tal, no sé cuánto, te puede dar unos rendimientos bastante interesantes. Y como decía, ¿por qué no Bitcoin? ¿Por qué no Bitcoin? No me meto en otras criptodivisas porque no las controlo y ya me parecería más arriesgado, pero Bitcoin creo que hay riesgo de ruina. A lo mejor Bitcoin al final no llega a nada como proyecto de dinero, ¿no? O de reserva de valor. Pero bueno, está ahí. Yo creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo que ¿por qué no? Tampoco hay que meter todo el dinero del mundo aquí, pero si uno puede montar una estrategia del que esté haciendo ya algo de compra de Bitcoin recurrente, hazlo con GIA, que te puede salir de manera más efectiva. Y lo que decía aquí, por ejemplo, tengo un curso que es el de Introducción al Análisis Fundamental y Valoración de Empresas, que está basado en la fórmula mágica de Greenblatt, la que he comentado ahora mismo. Bueno, pues los que han hecho el curso, y luego comentaré algo sobre este curso justo a continuación, aquí tenéis un listado de empresas que cumplen los criterios de Greenblatt y además son de fosos defensivos amplios. Es decir, empresas muy solventes que tienen grandes ventajas competitivas. Tú aquí te haces una cartera con estas compañías de 7, 8 empresas y le aplicas un GIA y es súper interesante. Si alguien quiere dividendero, nos venimos a nuestro radar dividendero. Este listado que tengo aquí, que está dentro del curso de dividendos, tiene una cantidad de empresas que son dividenderas. Estamos hablando de más de 300 empresas. Dividenderas que dan una rentabilidad por dividendo alta y además creciente. ¿Vale? Este es el número de años que estas empresas llevan repartiendo dividendos. Ahí hay mucha literatura, pero estamos hablando de que hay algunos universos de acciones que, como dice Lichelo, que son bastante sólidas y sobre los que para él, y yo creo que es bastante interesante, se puede construir la estrategia del GIA de manera bastante robusta. ¿Vale? Y bueno, ya por terminar, conclusiones, creo que es un sistema que utiliza la lógica de la economía y de la psicología, por lo que decía, ¿no? Es ir contrario a lo que normalmente dicta el planteamiento tradicional, ¿no? Deja que las ganancias suban. Sí, sí, pero es que luego se te da la vuelta y te las comió entera. Cuando empieza a subir, empieza ya a hacer caja. Y cuando baje, mientras no te quiebre, acumula. ¿Vale? Es muy sencillo de ejecutar. Permite variantes. O sea, aquí no nos hemos entrado en mucho detalle porque se trata de hacer una pincelada, abriros una puerta, debatirlo y ya está, ¿no? Pero tú con tu parte de renta variable
tú puedes hacer algún ajuste interno. Tú puedes tener activos que igual ya estén despuntando, que a lo mejor puedes hacer cierto momentum con ellos, y a lo mejor desprenderte de alguno que realmente veas que no lo está haciendo bien, pues porque te ha roto un soporte muy importante o lo que sea. Es decir, puedes darle dentro del... O sea, el GIA te marca como una especie no sé cómo decirlo, ¿no? De marco ciertamente rígido, pero dentro de él puedes hacer algo. Puedes hacer cosas más de arte, ¿no? Más subjetivas. Puedes hacer estrategias concretas, puedes combinar estrategias, lo que decía, ¿no? Decidir qué acciones vas a meter o qué estrategias vas a meter. Bueno, te disciplina. Esto de, yo compro no sé qué y luego miro, no. Lo mejor de la inversión es tener una disciplina, una mecánica, y esto te lo da. Tienes tu Excel, tienes tal, y simplemente lo ejecutas. Yo creo que tiene además una actividad moderada, para lo bueno, ¿eh? Porque yo creo que es divertida. A los que nos gustan las hojas Excel, pues llevas el control, no sé qué, lo vigilas, vas viendo cómo cuando el mercado va subiendo, se va alimentando más la parte de cash. Eso baja la volatilidad aún más de la estrategia global. Para los que vamos llegando ya, a ver, yo soy joven, pero dentro de 20 años me jubilaré. En esos momentos es cuando no quiero que mi cartera tenga volatilidad, porque lo que quiero es disfrutar ya del dinero que haya podido rentabilizar. No quiero que de pronto me caiga el mercado un 50% y mi cartera baja un 50%. Quiero que se quede más o menos por donde está. Y eso te lo da esto de una manera totalmente tranquila. Como decía, es mejor en mercados laterales o bajistas y volátiles, pero no quiere decir que vaya mal en mercados alcistas, ni muchísimo más, menos. No hemos hablado de la parte de cash. Eh, Ahí daría para hacer un curso. Tengo ahí a Samuel, que luego le daré la palabra también cuando os hable del proyecto que estamos arrancando él y yo y Carlos Maraver, antiguo alumno y amigo. Bueno, que ahí a día de hoy hay en el área de renta fija algunas oportunidades súper interesantes.